en esta charla vamos a intentar ya romper todos los tabús respecto a las fechas. Al final, cada cual diga lo que quiera y tome sus propias decisiones a la vista de los hechos que se presentan, ¿vale? Bien, entonces lo primero, en Guadalupe, pues Guadalupe también tiene sus marcadores temporales del inicio del Plan Redentor, de los hitos principales del Plan Redentor y del final del Plan Redentor. Bien, yo ya sabéis que siempre lo que hablo son hipótesis proféticas. ¿Qué es una hipótesis profética? Es un escenario posible y fundamentado de cumplimiento de las profecías sagradas. Eso es una hipótesis, que están elaboradas con los siguientes elementos: Sagrada Escritura, principal elemento; segundo, apariciones marianas; tercero, astronomía sagrada; profecías de santos y beatos; datos históricos y de periódicos; reflexión y oración, o sea, que hay cosas que todavía no han entrado en la historia, pero ya son datos, y sobre todo, reflexión y oración. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo hago. Yo no soy un profeta, yo no soy una persona que, os decía ayer, que tenga contacto directo con la divinidad, y que por tanto os transmito que ayer me dijo no sé qué. No. Yo trabajo con estos elementos y genero algo que se llama hipótesis. La hipótesis tiene, ahora veremos, entonces distintos inputs, la Sagrada Escritura, las apariciones, las profecías, y al final se genera el escenario posible de cumplimiento de las profecías, ¿vale? Si falla algo, pues hay que reanalizar la hipótesis, no pasa nada, Las ventajas e inconvenientes de las hipótesis son las siguientes. Lo primero es que las hipótesis ayudan a comprender las profecías. Las profecías son faros de luz en el lugar oscuro. Y entonces, de ese modo, pues obtenemos luz y las podemos aplicar a la historia que estamos viviendo. Segundo, son progresivas en su elaboración. A lo mejor una hipótesis ayer era menos precisa que hoy. Es lógico, ¿no? Porque vas metiéndole datos, va centrándose. Hay cosas que simplemente, por ejemplo, pueden complementarse unos datos con otros, permiten la superposición de unas cosas con otras, y ayudan a dialogar. No nos estamos diciendo, no, es que lo que yo digo es verdad porque sí, y es lo que... No, puede ser verdad en mucho, o en poco, o en una parte. Entonces, las hipótesis tienen esas ventajas, ¿no? Nos permiten no pelearnos, nos permiten seguir construyendo. Nos podemos poner lo que ponen en el software, versión 1.0, versión 1.1, ¿vale? Entonces no hay por qué pelearse. Y sobre todo nos ayudan a vigilar y orar, lo que el Señor nos decía, ¿no?, que teníamos que hacer. Y tienen algunos inconvenientes también las hipótesis. El primer inconveniente es que no son palabra divina. Yo no tengo esa seguridad. Y por tanto tienen fallos en la medida en que están poco fundamentadas. Ahora, para atacar una hipótesis hay que tener un fundamento mejor. Cosa que normalmente a veces la gente dice, no, pero yo no creo que no sé qué porque no me gusta. Porque no me gusta, pues mejor que te calles, porque las hipótesis llevan mucho trabajo, llevan mucha oración, llevan muchos datos detrás. Si tú quieres atacar una hipótesis, construye otra mejor. Entonces, no
no poseen seguridad 100% en todos sus aspectos, ¿no? Pero ya últimamente las hipótesis, depende de los tipos de datos que se está incluyendo, pues yo no os diría 100%, pero sí que puedes calcular qué nivel de probabilidad tienen, ¿no? Y puedes hasta decir matemáticamente, esta hipótesis, no puedo decir que sea 100%, porque yo no soy la última voz de Dios, pero sí puedo decir que para interpretar otra cosa de la voz de Dios, pues, bueno, entonces, no deben confundirse directamente con la realidad futura, pero ayudan a visualizarla, ¿vale? Entonces, de las hipótesis derivan también cronogramas. Y vuelvo a decir, pues esos cronogramas no tienen por qué ser 100%, pueden ser 90 o 30, o en algunos aspectos más seguros que en otros, y cronogramas se pueden hacer de muchos tipos. Y yo he hecho pues más de 20 cronogramas, y de hecho pues tengo en el web pues un llamado cronograma detallado que contiene las fechas posibles, de acuerdo con todos estos estudios, de 61 hechos. Y tengo un cronograma simplificado que tiene 15 hechos. Este es gratuito. Y tengo, a lo largo de los vídeos que voy haciendo pues subcronogramas del cronograma detallado final, ¿no? Y con distintos estilos, con distintos modos. Entonces, ahora voy a mostraros algunos, pero solamente con la intención, si queréis podemos hablar un poco de lo que ahí dicen, pero con la intención de que veáis que del estudio salen muchas cosas, que no todo es decir, oye, que el día 13 de abril viene el milagro en el año 2017. Bueno, eso surge de muchos estudios. Por ejemplo, este es un cronograma sencillo que habla de la cronología bíblica del hombre sobre la tierra, del plan de redención. Entonces, más o menos, hubo 2000 años hasta el diluvio, más o menos, 2000 años hasta que viene el Señor, estos 2000 años hasta el día de Yahvé, y ahora vendrá el día del Señor, el reino de nuestro Señor. Esto encaja, por ejemplo, Luisa Picarreta habla de esto. Bien, es un modo de hablar. Este es otro tipo de gravedad de la situación a lo largo de la historia. Por la historia ha tenido momentos más graves, menos graves, hasta que llegue el momento más grave, que es el fin de los tiempos. Y después ya sabemos que ninguno tan malo como ese, que este lo decíamos ayer, este es otro tipo de cronograma. Este cronograma pues también lo decíamos ayer, ¿vale? Un modo de presentar las hipótesis, Estos ya son cronogramas más ajustados, La semana de Daniel, y que están en cada vídeo de la serie Astronomía Sagrada, van siendo como más detallados, vamos añadiendo hechos, un modo de presentarlo. Curiosamente, este está hecho sobre años lunares, y dentro de esos cronogramas pues puedes meter otras cosas, como por ejemplo, conforme las vas trabajando, pues las primicias pues estarían en este tiempo, la cosecha, pues. ¿Y vamos a hablar de las primicias más adelante? Sí, hablaremos de las primicias. Este es otro tipo de cronograma en donde se muestra pues el aviso como una acción de Dios Padre, el milagro como una acción de Dios Hijo, el rapto el rapto es una palabra que no me gusta. Primicias, este es antiguo, y luego el castigo, otra acción de Dios Padre, el juicio de las naciones, una acción de Dios Hijo, y el segundo Pentecostés, otra acción de Dios Espíritu Santo. Otro modo. Este es el que explica los septenarios. Sabéis que el Apocalipsis narra los hechos de los últimos tiempos entre sellos, trompetas y copas. Yo, después de estudiar un poco las cosas, pues al final me parece que el modo de presentarlo es que los 4 primeros sellos
las 4 primeras trompetas, las 4 primeras copas son secuenciales, pero los 3 últimos no. Los 3 últimos pueden encajar en cualquiera de los momentos. ¿Esto por qué? Porque el 4 es Dios, la Trinidad, más la Virgen. La Virgen es la puerta por la que Dios sale a la creación, se encarna. Por tanto, el 4 es la Trinidad más el tiempo, o más la Virgen, como queráis. El 3, y por eso son secuenciales, los 4 primeros, y sin embargo los 3 últimos solo es la Trinidad, que es atemporal. Entonces puede estar en cualquier sitio. Es un modo de verlo. Y ahora, todos los sellos, todas las trompetas y todas las copas acaban a la vez. Por tanto, tenemos sello 1, sello 2, sello 3, sello 4. Ahora, sello 5, sello 6 y sello 7 están donde quieren. Trompetas, lo mismo. Aquí, trompeta 1, trompeta 2, 3, 4. La 5, la 6 y la 7 donde quieren. Las copas lo mismo. Las copas son más secuenciales todas. Otro cronograma, pues siguiendo lo que sería el patrón profético de la pasión. Ahora mismo, curiosamente, desde que yo hice estos cronogramas, voy a decir hace 3 años, cuando saqué los primeros vídeos, hoy por hoy seguiría sin cambiarlos. Por ejemplo, el patrón profético del horario del Jueves Santo por la tarde, que eso va a ser el momento más crudo del comienzo de la Gran Tribulación, en donde vamos siguiendo las cosas que hizo nuestro Señor hora a hora. Incluso se siguen esto con las 24 horas de la Luisa Pecarreta, con hechos que parece que pueden coincidir dentro de la descripción, y esto queda mucho sitio para rellenar. Dime. De Gog. Vamos a hablar después. Luego, sí, hablaremos de eso ¿Sí mañana. hubo esa confusión? Sí, ese día. ¿El qué? Ah, es 16. Perdón, disculpa eso. En la legada, se puso el sol. 16, sí. Es 16. Ahí hubo esa conjunción. Esa conjunción está sacada del ordenador, eso no es... No, sí. Bueno, esto es otro modo de enseñar, por ejemplo, un año. Los hechos que hay aquí abajo, los hechos del Evangelio, y aquí arriba los hechos que surgirían como el patrón. El 17 pues sería también. Vas añadiendo y vas viendo que cómo encajan con los del Evangelio. Solo que, pues 2000 años después, y lo que era una hora, ahora es 14 y pico días, ¿no? Para que no. Por ejemplo, este es el desenlace que yo veo, o que yo pienso, de la vida del Papa Francisco, ¿no? Siguiendo el tercer secreto de Fátima, ¿no? Aquí no vemos. Bueno, pero lo tenéis. Entonces, aquí está, yo calculo, pues que poco antes del aviso vendrá la huida del Papa de Roma, luego el aviso, 5 meses después el milagro le aporta al Papa mucha información, y entonces el Papa va a hacer cosas debidas a lo que vea en el milagro. Y entre las cosas que va a hacer, pues va a hacer la consagración de Rusia, va a hacer el quinto dogma, pero finalmente pues se va a dar el tercer secreto, que es asesinado. Y en cuanto sea asesinado, pues después viene la elección no canónica, la abominación de la desolación, etc. Vas colocando cosas, Va a haber un tiempo realmente de sede vacante, que lo dicen muchos santos, hablan. Bueno, esto es una hipótesis. Bueno, pero ¿tanto tiempo se calcula la hipótesis? Tanto tiempo. 18 meses es muchísimo. Sí, eso lo dicen varios santos. Eso no lo digo yo. Y además encaja con el patrón profético. ¿Cuánto tiempo estuvo nuestro Señor en el sepulcro? Día y medio. Pues son 18. Llevado al año es 18 meses. Y luego aparece el otro, el francés. Un día, un año, pues entonces día y medio, 18 meses. En fin, son cronogramas que te van ayudando
Ahora, conforme vayamos llegando aquí, si se cumplen o no se cumplen los tiempos, pues todo el resto habrá que irlo reajustando. Esto me ha servido pues para ir viendo, intentando entender los acontecimientos que van sucediendo, ¿vale? Por ejemplo, este lo vimos ayer, el de las resurrecciones, pues es un cronograma de otro tipo, 33, fin de los tiempos, fin del mundo. Este es el cronograma sintético simplificado de los 15 hechos, empezando por el sínodo de la familia, ya ha ocurrido, bien, al año de la misericordia, estamos aquí, el año de la misericordia, después la invasión de Gog y Magog, el aviso, el vuelco, la onda de marea o la iluminación, aquí. Bueno, esto te ayuda a entender todo el proceso de los últimos tiempos, y aquí siempre con las citas bíblicas de las que surge este cronograma. No surge porque sí, toda hipótesis tiene que ser fundamentada. Todos seremos transformados. ¿Dónde está la cita esa? En 1 Corintios 15:51. ¿Cuándo será eso? Pues yo lo pongo aquí, luego en otros vídeos se fundamentará por qué, ¿no? ¿Ya? No. Bien. Bueno, pues siguiendo esas señales, vamos ahora a ver la primera. Esta es una señal que ya la he contado en el nuevo canal, pero que que para mí ahora se está convirtiendo, después de muchos estudios, de muchos trabajos, en la principal señal astronómica de todas las que yo he encontrado trabajando durante mucho tiempo. Y la he encontrado recientemente, voy a decir, hacia finales del mes pasado. Del mes de octubre. Dígame. No, todavía esto no hay que leerlo. Vamos a esto, a ver. Es la señal de la nueva tierra. De los nuevos cielos, nueva tierra. ¿Cuándo se va a dar los nuevos cielos y la nueva tierra? Hemos dicho que las estrellas son para marcar los tiempos. Vamos a ver si marcarían los tiempos o no marcarían los tiempos. Bueno, entonces, los nuevos cielos y la nueva tierra, se puede decir que empiezan a verse en la historia el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ella es el modelo de los nuevos cielos y la nueva tierra. Por tanto, el día de la Inmaculada Concepción, el día que ella es engendrada, ese día podríamos decir, comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra. Ella es engendrada en el abrazo, según la tradición. Ayer hablamos de todo este tema, del misterio que se le entrega a San Joaquín, y entonces en el abrazo en la puerta dorada entre San Joaquín y Santa Ana. ¿Qué día fue eso? Pues eso fue el día. La Virgen ha dicho en varios sitios que ella nació el día 5 de agosto. Y, por ejemplo, Ana María de Jesús de Ágreda dice que la Virgen y el Señor se llevaban 16 años. Nuestro Señor nació el 8 de septiembre del año -2, según la astronomía sagrada y otros trabajos que aquí ahora no podemos entrar. Por tanto, 8 de septiembre del año -2, que era día de la expiación, curiosamente. Entonces, 16 años antes sería el año -18, 5 de agosto del -18. Ese es el día que nació, y el día del abrazo fue 9 meses antes, 5 de noviembre del -19, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo voy a ver cómo estaba el 5 de noviembre de -19, una fecha que yo ni he calculado, ni me ha sido dada, ¿verdad? Voy a ver cómo están las estrellas ese día. Entonces encuentro que hay una conjunción de Venus y el Sol. Bueno, desde el punto de vista simbólico de interpretación, si Venus es la Virgen, Sol es Dios, pues tiene su sentido que haya una conjunción de Venus y el Sol el 5 de noviembre. Nadie nunca, hasta que
hasta que no tenemos los ordenadores, pues nadie pudo venir a buscar esto, pero a mí se me ocurrió venir a buscarlo y aquí está, ¿no? Bien, señal. Pero la conjunción no es nada más que la nota. ¿Dónde se toca esa nota? ¿En qué sitio de las constelaciones se está tocando esa nota, esa conjunción? Qué curioso que es en el sitio donde el serpentario está pisándole la cabeza al escorpión. ¡Ay! El Génesis 3.15 está apareciendo por aquí. O sea, no se dio en cualquier lugar de los 360 grados. El día que nacía tal, casualmente. Bueno, tiene todavía más sentido entonces, ¿verdad? Bueno, primer dato. Los nuevos cielos y la nueva tierra quedan reflejados con una conjunción del Venus y el Sol en ese lugar. Y el día que se aparece la Inmaculada de Guadalupe, claro, entonces resulta que el día que se empieza a anunciar que ya el tiempo se va, porque viene la mujer del Apocalipsis, la señal de la mujer, etc., pues ella viene como Inmaculada, nuevos cielos, nueva tierra, ¿verdad? Pues casualmente ese día, pues también hay una conjunción de Venus y el Sol. Y es el día 22 en nuestro calendario, o 12 según el antiguo, de 1531. ¿Pero dónde será esta conjunción? En Sagitario. Sagitario era Jesucristo, era el arquero. Y Sagitario, ¿qué es lo que hace? Dispara la flecha. ¿A quién dispara esa flecha? Al escorpión. Aquí ha sido la primera conjunción. Qué casualidad, 1500 años después, y pico. Se lanza la flecha. Ella, en la cartuchera de las flechas, se lanza la flecha. Que va a terminar matando al escorpión, que ese es el plan de redención, ¿verdad? Sorprendente, ¿no? Ya tenemos dos. Pero, ¿cuál es el día que entraremos en la nueva tierra? En los nuevos cielos y la nueva tierra. En la Sagrada Escritura está definido como, dentro del libro de Daniel, el que es un preguntón, pregunta, y dice, venga Daniel, bienaventurado, le dicen, el que llegue a 1335 días. Le dicen más cosas, 2300 tardas, pero al final, bienaventurado el que llegue allí, ¿sabes? 1335 días, ¿a partir de cuándo? Dice, a partir de que ha sido el santuario hundido, acabado, ¿no? Es decir, la abominación de la desolación. Luego veremos que la abominación de la desolación también ha sido deducida y tiene un día. Pero ahora ya saco el día directamente, que la abominación de la desolación es, según la hipótesis, me sale el 31 de julio del 2017. Me sale por otras señales serias, fuertes, únicas, que las mostraré al final de esta charla, ¿no? Porque luego entonces, ese día le tenemos que añadir 1335 días. Y entonces el resultado es el 27 de marzo del 2021. 27 de marzo del 2021 da la casualidad de que es Sábado Santo cristiano y desde el punto de vista hebreo es 14 de Nisan. Bueno, qué pura casualidad. Dentro de todas... Mira que podía haber ido a otro sitio, ¿eh? Esto que le dijeron a Daniel, aquí vamos tirando del hilito y nos encontramos... Oye, qué casualidad. ¿Tiene sentido el día de la resurrección que sea también como el día marcado? Tiene sentido que sea la segunda Pascua, ¿no? Ese día, que por la noche tenemos la celebración de la resurrección. Esa fecha es el último de los 6 grandes hechos que van marcando, luego hablaremos de los 6 grandes hechos en otro de las charlas, que marcan el tránsito a la nueva época. A mí lo que me interesa es que
al final estamos en el 27 de marzo del 2021. Y entonces, ese es el día en donde nuevos cielos, nueva tierra, donde bienaventurado el que llegue, ese es el día en donde se recupera aquello que Dios creó, y un poquito más, porque ya se nos da la segunda Pentecostés, se nos da, han pasado muchas cosas en ese día, ¿no? Vamos en la nueva. Ese día ocurre lo de ungir el Santo de los Santos, que dice la profecía de Daniel. ¿Os acordáis que había 6 cosas? La última era ungir el Santo de los Santos. ¿Qué es ungir el Santo de los Santos? Nosotros mismos, la Eucaristía dentro de nosotros mismos. Ese día es la segunda Pentecostés. Ese día es el día de la gran noche que durante siglos ha sido el rito de la luz en la liturgia y el día del bautismo de los catecúmenos. Pero ahora ya a tope. Bueno, pues ese día, nueva tierra, bienaventurado el que llega a 1335 días, vas a ver cómo están las estrellas, que te encuentras una conjunción de Venus y el Sol. Y esto, en este caso, la nota se toca en el pez que va a buscar el agua viva del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Sí. Pues, por tanto, la señal que marca la aparición de los nuevos cielos y la nueva tierra es en primer lugar, el 5 de noviembre del -19. La Inmaculada Concepción de María, 9 meses antes del 5 de agosto del 18. La Virgen era 16 años menos. Simbolismo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo, él te herirá la cabeza. Ahí es donde se da esa. ¿De acuerdo? Comienzo de la etapa final. La conjunción de Venus y el Sol también, pero esta vez en Sagitario. Día de la aparición de Guadalupe. Simbolismo. El propio Señor os va a dar un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre. Ese es el simbolismo de la Virgen de Guadalupe. Y el día de la llegada, toma, conjunción de Venus y el Sol en Piscis. El 27 de marzo del 2021, 1335 días exactos después de la abominación de la desolación. Simbolismo, dichoso el que espere y llegue a los 1335 días. Bueno, yo no he escogido esta fecha. Las 3 me son dadas. Qué casualidad que las 3 tengan conjunción de Venus y el Sol. Yo puedo calcular la probabilidad de que en 3 fechas aleatorias ocurra a lo largo de 2040 años, nada más ni nada menos, ocurra una conjunción de Venus y el Sol en las 3, que se viene a dar cada 290 y tantos días, ni siquiera todo espaciado exactamente igual. ¿Y puedo calcular? A ver, oye, esto es... ¿Qué probabilidades tengo de que dé? ¿Verdad? Yo no he escogido. Fijaros, el periodo entre la primera y la última, si solo tomamos ese periodo, son 744.509 días. No está mal, ¿no? Son oportunidades de clean, la ruedecilla esa tiene 700 y pico mil días. La conjunción, pues está. ¿Qué probabilidad tiene eso de que ocurra? La probabilidad es 1 entre 650 millones. ¿Esto es una señal o esto no es una señal? ¿Habrá señales en el cielo, el sol, la luna y las estrellas?
esta es la señal más potente de todas las que yo he analizado, que además es consecuencia de otras fechas también deducidas por señales. Dice, no, es que a mí las fechas de Yahweh, esto no son las fechas de Yahweh, ni de Antonio, no son las fechas de Antonio. ¿Estáis de acuerdo? Esto lo podía haber hallado cualquiera, incluso Rafael Arango. Y el doctor Galat y Luis Eduardo, que son los que dicen, pero claro, los tres dicen que no saben. Pero esto está aquí para que lo encuentre cualquiera. ¿Estáis de acuerdo? Cualquiera guiado por Dios. Y yo pregunto, después de esto, ¿creéis que Dios no lo va a hacer en estos días? ¿Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas? ¿Tiene sentido? ¿Son señales sencillas? ¿Son señales de que una estrella va a explotar o son señales que se buscan con la sabiduría? Como los Reyes Magos. La más fuerte de todas. Había que enseñarla. Pero ahora vamos a enseñar las que han permitido llegar a esta, que tampoco son ninguna tontería. Apocalipsis 12:1. Apareció una gran señal en el cielo. Una mujer, la constelación de Virgo, vestida de sol, la luna a sus pies, corona de 12 estrellas. Iba a dar a luz. Iba a dar a luz está señalando a la primera venida del Señor. ¿Cómo se dio la primera venida del Señor? Sí. ¿Con qué señal astronómica se dio? Con 8 conjunciones que intervenía básicamente Júpiter, Regulus y Venus. Pero de los tres, el que es más es Júpiter, el que significa Mesías. La estrella no tiene que ver porque es fija. Por tanto, lo que está diciendo es, cuando Júpiter esté en el vientre de la constelación de Virgo y la luna se encuentre a sus pies, pues entonces puede ocurrir esta señal, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo esto, astronómicamente hablando. Ahora, diréis, la luna se mueve por todo el círculo de 360 grados en 29 días. Júpiter se mueve por el círculo de 360 cada 12 años. Es decir, cada 12 años vas a encontrarte esta situación. ¿Eso es una señal? 14 años, cada 12 años. No, porque y si no fueron estos y los próximos, y podemos ponernos a discutir de cuándo es la señal, cada 12 años. Entonces, ¿quién viene a cerrar las posibilidades? Y que no sea solo cada 12 años, sino de todas las que ocurren cada 12 años, va a ser esta, y no esa. ¿Quién viene? Pues viene la Virgen en Garabandal. Lo que la Virgen aquí dejó a medias, porque por eso no se desvela todo su pelo, aquí se le desvela. Lo que la Virgen no se le veía aquí la corona, aquí se la ve. Lo que la Virgen aquí no se le veía el niño, aquí se le ve. Pues en esa aparición la Virgen va y dice, va a haber un gran milagro en el próximo futuro, que se verá en el cielo. ¿Dónde se iba a ver la señal de la mujer? En el cielo. Entonces esto del milagro podría ser la señal de la mujer. ¿Vale? Podría, no digo nada. Será el mayor milagro después de la resurrección. Amigo, esto ya, después de la resurrección, eso, que sea la señal de la mujer, una gran señal apareció en el cielo, ya tiene sentido. Si la sabemos interpretar, ¿no? Para convertir al mundo. Dice, ¿viene para convertir a Rusia? Dice, no, viene para convertir al mundo. Todos los que vean esta señal, cuando la cuenten, será de un
ayudará a convertir a mucha gente. Lo que has visto, oye, pero eso es imposible, porque viene para convertir al mundo. Y entonces la Virgen va y dice, esto ocurrirá un jueves, fiesta de mártir de la Eucaristía, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Coincidirá también con un hecho venturoso para la Iglesia. Ahora, me voy a fijar solamente en los dos primeros. Ah, amigo. Cada 12 años me sirven todos. Pero ahora tiene que ocurrir que la luna esté en jueves a los pies. Y no un jueves cualquiera, sino un jueves que sea entre el 8 y el 16 de estos meses. Por tanto, es restringido. A lo mejor tanto que nunca ocurre, ¿no? Pero el resultado es que, si tenemos como hipótesis interpretativa que el milagro coincide con la señal de la mujer, pues el resultado es que, que esto, el hecho de que Júpiter esté en el vientre de Virgo, que es reutilización de lo que ocurrió en la primera venida, y que la luna esté a los pies de Virgo, la luna se mueve con mucha rapidez, y que sea esto que es cada 12 años, al añadirle las restricciones de jueves, 8, resultado, solo ocurre 2 veces en el milenio. Esta y esta. Como que queda, como, a ver, os decía, oye, las señales se ponen cerca de la curva, ¿no? Una señal puesta 900 años antes. Oye, esto es matemática pura. Volvemos a... Entonces, ¿las fechas de Antonio? ¿Son de Antonio estas fechas? No. Antonio ha hecho un hallazgo, pero que cualquiera lo podía haber hecho. Bueno, pero es que la Virgen va y se le ocurre decir que además coincidirá con un hecho venturoso para la Iglesia. La Iglesia está representada ahí arriba por el planeta Urano. El planeta Urano, no sé si sabéis, que tiene un giro, un vuelco de los polos de casi 90 grados casi, ¿no? Es decir, y está dirigido, ¿hacia quién está dirigido? Hacia Júpiter. Es como si estuviera con sus anillos, su corona, está adorando a Júpiter. Es decir, es la Iglesia, Urano. Vamos a ver dónde está Urano ese día. Aquí. ¿En dónde es esta constelación? Los peces. El pez. Y ese día está en conjunción con el Sol. El Sol está en conjunción con Urano en Piscis. Otra nota muy sorprendente, la Iglesia está en conjunción con Dios y en la constelación de los cristianos de la Iglesia. Mientras en el otro lado, en Virgo, tenemos la Luna a sus pies y Júpiter aquí dentro. Bueno, ya que coincidan no ya aquellas dos cosas que eran 2 veces en el milenio, sino con esta tercera, la probabilidad es que una vez cada 100.000 años, si acaso. ¿Esto es una fecha cualquiera? ¿O estaba el Señor la había predicho por algún motivo? Vamos comprando nuestro boleto para Granada. No sé si habrá aviones para entonces. Sí. Y aeropuertos, después del vuelco y de todas estas cosas, no sé lo que habrá. Pero sí, lo que sí que es importante es decir, entonces, el centro del Apocalipsis es este día. ¿Verdad? Bueno, entonces, recapitulando, hemos cogido la Sagrada Escritura, hemos cogido a Guadalupe, la mujer del Apocalipsis, con estrellas reales, asumiendo las enseñanzas, con la luna a sus pies, etc. Y a pesar de todo, pues llegábamos a que una vez cada 12 años. Hemos tenido que meter los datos de una aparición importante para que entonces
con esas restricciones, ya nos diera una vez al milenio, o 2 veces al milenio. Pero ya al meterle la última coincidencia, un hecho venturoso para la Iglesia, aquí las probabilidades ya otra vez se nos van. Es más, en 100.000 años ya las configuraciones de las constelaciones no son las mismas. Por tanto, se puede decir que no hay otra oportunidad, nada más que el 13 de abril del 2017. En consecuencia, eso yo pienso que es la fecha del milagro. Le guste o no le guste a los que saben astronomía. Sí, no. Ayer mismo estaba viendo yo un vídeo de Café con Galat, de principios de noviembre, en donde una persona le preguntaba por teléfono qué opina usted de los estudios de Antonio Yagüe. Y la respuesta primero de Arango y después de Galat es que a mí no me gustan, me quieren mucho, y yo también a ellos. Pero esto de las fechas, no, eso de las fechas no. Primero uno y después otro. Entonces, claro, hoy vengo un poco más picado. Con perdón. Bueno. Entonces, no pasa nada. Si todo el mundo hemos acertado y nos hemos equivocado. ¿Entendés? Ahora lo que pasa es que es curioso que se une este pequeño dato con que también empiezan a disparar al Papa Francisco. Y eso ya gusta menos. Que disparen a mí no tiene interés, pero que disparen al Papa Francisco, las cosas son más serias. Pues, hija, yo lo he visto lo mismo que cualquiera puede verlo. Entonces, proseguimos, siguiendo el mismo patrón de señales astronómicas que siguieron, ¿quién? Los Reyes Magos, que son santos, que están puestos por la Iglesia como modelo para nosotros. Bueno, pues después de la señal de la mujer que hemos hallado que será ese día, uno se dice, ¿a mí lo que me interesa es la señal de la mujer o lo que me interesa es ver el fin de los tiempos? Sí, me interesa el fin, ¿no? Pues dice el Apocalipsis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo bajó a vosotros, arrojado del cielo, y está lleno de furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, a lo mejor podemos encontrar otras señales en las estrellas, poco después de la señal de la mujer, que nos dicen lo que estamos buscando, sabiendo que el día de la señal de la mujer, después ya hay poco tiempo, ¿vale? Porque lo sabe el diablo, ¿eh? O sea, que vamos a ver si lo sabemos nosotros, ¿eh? Nos interesa, ¿no? Bueno. Y es el poco tiempo que tiene el diablo para esta otra visión. Vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, lo puso encima de los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Claro, te queda ya poco tiempo de estar aquí dando la lata. Vamos a ver entonces, para no entretenernos más, el 13 del 4 del 2017, Júpiter está aquí. Yo me estuve preguntando, digo, ¿cuál puede ser la señal? ¿Cuál puede ser la señal? Entonces dije, vamos a ver. Júpiter significa el Mesías, Saturno significa Satán. La victoria final, pues significaría pues que en el cielo Júpiter tapara a Saturno. Es decir, la siguiente conjunción después de la señal de la mujer de Júpiter a Saturno podría ser, yo no digo que lo es de momento, pero podría ser la fecha que busco, fecha de final de plazos, final del tiempo, ¿vale? Y entonces veo que a lo largo de Júpiter está aquí, en el vientre de Virgo, en ese día, y
ese día está Saturno en uno de los pies, un poco más se ha pasado, de los pies de Ofiuco. Y entonces los dos se ponen a correr en el sentido hacia la izquierda, ¿no? Como Júpiter está más cerca, pues que Saturno pues corre más. Pero llega un día en donde los dos se van a encontrar. ¿Vale? Esto sería el poco tiempo. ¿Qué día es ese? Bueno, pues ese día es el 21 del 12 del 20. Bueno, eso es una conjunción. En principio todavía no sabemos si es o no es una verdadera señal. Entonces, es curioso que hay un movimiento retrógrado de Saturno que va primero hacia atrás y luego ya viene hacia adelante, ¿no? También en Júpiter hay algún movimiento que va hacia atrás dentro de esto, pero al final se encuentran el día 21 y el 12, casualmente entrando en la constelación de Capricornio. Capricornio, os he dicho que es el pecado se va afuera y el pez es el símbolo de la vida eterna. Con lo cual, está bien el lugar para interpretar que ese sería el final de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿será casualidad? Pues vamos a ver. Para ver si esa fecha hallada tiene algún encaje con profecías en los últimos tiempos, vamos a ir a probarla con la profecía de los tiempos, que es la de Daniel. 70 semanas de años, dice, hasta que llegue el momento. Y, a su vez, la otra gran profecía de la venida del Señor es la de Isaías. Una virgen va a dar a luz. ¿Quién es una virgen en el Nuevo Testamento que va a dar a luz? La Virgen de Guadalupe, ¿vale? Por tanto, desde el día de la Virgen de Guadalupe yo puedo contar 70 semanas de años, ¿verdad? Y además hay otra señal de tiempo que dice que la abominación de la desolación durará. ¿Por qué? Porque se acaba el tiempo, ¿no? Porque la han vencido, porque lo que sea, ¿entiendes? Durará un tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿vale? Y en San Mateo el Señor habla de la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. El que lea, entienda. Esto no se le va a dar a cualquiera, ¿eh? Bueno, entonces 70 semanas, otra vez volvemos a esto, están fijadas para poner que ayer os decía que esta es una profecía que está mirando ¿a dónde? A los últimos tiempos, porque todas estas cosas ocurren en los últimos tiempos, aunque hace un recorte de 69 que sirve para la primera venida, 69 semanas. Es una referencia primaria al fin de los tiempos, entonces es desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, desde el instante que volvió a construir la nueva Jerusalén. Realmente es lo que quería decir aquí, referencia primaria a la nueva Jerusalén. Bueno, pues desde el 12 del 12 de 1531, que se aparece la Virgen y que está cumpliendo la profecía de Isaías 7:14, hasta cuando Daniel, en la fecha que hemos encontrado, que es el 21 del 12 del 20, cogemos la calculadora de fechas, 12 de diciembre de 1531 en calendario juliano, hasta el 21 de diciembre del 2020 en calendario gregoriano, dice que pasan 489 años y un día. Y yo dije la primera vez, dije, me he equivocado en un año, porque tenían que ser 490. Pues no son 490, son 489 y un día. El día es que, ¿ese día de qué año es? Del año 490. Lógico, ¿no? Porque ya han pasado 400. Luego ese día también se cumple. ¿Se cumple el qué? Que es el primer día del año 490. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Entonces aquella fecha no era una casualidad. Aquella fecha está enganchando profecía de Isaías, profecía de Daniel, al día. Lo que no dice la profecía es
70 años cumplidos. 70 semanas cumplidos. Dice, 70 semanas de años. Por tanto, el primer día está cumpliendo la profecía. ¿Vale? Sorpresa. No hemos encontrado una conjunción en el cielo cualquiera. Pero mucho más sorpresa cuando vemos que dice la profecía esta de Daniel que a la mitad de la semana, de la última semana, hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Bueno, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse él mismo Dios, lo dice San Pablo. Bueno, eso es la abominación de la desolación, ¿vale? Es la destrucción del templo, la destrucción del templo, del verdadero templo. ¿Qué entendemos hoy por el templo? El templo es donde está la presencia de Dios entre los hombres. Inicialmente fue el templo mosaico de Jerusalén, el templo de Moisés, el templo que primero fue una tienda, después Salomón, después destruido y reconstruido, etc. Ahí era donde estaba la presencia de nuestro Señor, de Dios. Pero llega un momento en donde dice el Señor en el Evangelio, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo, dice San Juan. Por tanto, hay un momento en donde aquel primer templo queda sustituido, ¿por qué? Por donde está su cuerpo, por donde está la Eucaristía. Ya no es solo en un sitio, ¿eh? Esto hace que los protestantes y los judíos están esperando a que se reconstruya el templo de Jerusalén para que venga el anticristo. Como no tienen la verdad completa, ya pueden seguir sentados esperando. Por no creer en la Eucaristía, por no creer en la Virgen. Entonces, todos los días nos marean con predicciones de que está a punto de reconstruirse el templo de Jerusalén. Porque si no, no se puede dar lo que dice Daniel sobre el anticristo. Bien, entonces resulta que el templo de Salomón fue destruido por los caldeos el año 586 antes de Jesucristo. Y cuando pudo ser reconstruido, Dios mío, a ver, cuando pudo ser reconstruido por Zorobabel y Josué y engrandecido por Herodes, pues fue destruido luego por los romanos el año 70 después de Jesús. Lo curioso, no sé si lo sabéis, es que las dos, en el calendario hebreo, los dos acontecimientos ocurrieron en el mismo día, que fue el 9 de Ab. Ab es uno de los meses hebreos, se llama AV, así, Ab. Julio, agosto. El 9 de Ab. Lo cual es, realmente, fijaros, está separado 500 y pico años, 600 quizás, ¿eh? Y el calendario hebreo no es como el nuestro, es decir, no, es que el 6 de diciembre es el 6 de diciembre siempre. No, allí el 9 de Ab unas veces coincide con nuestro 6 del mes que sea y otras veces coincide con el 17 o con el 23, porque es como la Pascua, como la Pascua que va rotando cada año, ¿no? Para arriba y para abajo y tal. Con lo cual, esto ya fue una sorpresa, ¿no? Hasta el punto que hoy en día los judíos este día lo tienen como día de ayuno y de dolor, en conmemoración de la caída del templo. Bueno, pues lo curioso es que cuando os dije que había un movimiento retrógrado de Saturno, pues desde el 13 de marzo hasta el 31 de julio llega justo aquí. El día en donde podría decirse que se cumple esto de enemistad pondría entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Pues el día 31 de julio toca esta línea finita, Saturno.
31 de julio. ¿Vale? El 31 de julio del 2017. Entonces, resulta que el 31 de julio muerde el talón de Ofiuco. Resulta que ese día es el 9 de Ab del 2017. Y entonces, ¿qué distancia hay entre el 31 de julio del 2017 y el 21 del 12 del 2020? No, hay la abominación de la desolación sería este día, y cogemos la calculadora de fechas y nos dice que hay 1239 días. 1239 días es exactamente 3,5 años lunares. El año lunar tiene 354 días. Multiplica por 3,5 y sale esta cifra, 1239 días. Es decir, no solo el 21 del 12 del 20 es 490 años el primer día. No, es el día en donde se cumple un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Por tanto, esta es una fecha que Dios ha utilizado en el cielo para marcar el plazo máximo de que los acontecimientos puedan ocurrir. Vuelvo a decir, esto lo he hallado, pero esto yo no lo puedo mover, yo no puedo hacer que corra más Saturno, ni que el 9 de Ab por tercera vez ocurra el 31 de julio, el mismo, justamente 3 tiempos y medio. Sería, o sea, ya esto no he calculado las probabilidades, pero es que las probabilidades de que esto sea, de que este asunto no se dé aquí, sino que se dé 3 años más tarde, 5 años más tarde, 500 años más tarde, es nula. Es nula. Entonces, Dios está marcando asombrosamente por varias vías. ¿En dónde? En las estrellas. Es decir, por 2 vías distintas llegamos a la única y misma fecha que nos engancha con una profecía de Daniel y una profecía de San Juan. ¿Cuántas probabilidades hay de que esto no ocurra este día? De que ¿estos son fechas de Antonio? Pues no. Tenemos tiempo para preguntar, venga. Complicarles la vida con fechas. O sea, a los niños, con que su papá lo sepa las fechas, es suficiente, ¿no? Y entonces su papá irá tomando las decisiones que al niño le convienen en los últimos tiempos, y el niño no tiene por qué saber demasiado tampoco en estas cosas, ¿no? Yo no me metería en ahora, que los papás no sepan esto es grave. Que los sacerdotes no sepan esto, que los obispos disparen, y que luego te salgan programas, como me han salido algunos, en sitios como Radio María, de personas que son ingenieros pero ignorantes de arriba abajo, para decir que esto es adivinación. Bueno, pero eso hoy en día es verdad. La ignorancia está dentro de la Iglesia metida a tope. Porque eso es ignorancia de las Escrituras e ignorancia de la naturaleza, para hablar así. Sí, bueno, pero es lo que hay. Más preguntas, venga. ¿Nos vas a decir luego exactamente en qué consiste el milagro? Sí, mañana hablamos del aviso y del milagro. Sí. ¿Cómo podemos ser transmisores de este mensaje en una forma? O sea, si nosotros estamos aquí sabiendo esto, por alguna razón, todos los que estamos aquí tenemos ya el conocimiento, ¿cómo podemos llegar a grupos
¿no? Porque humanamente posible usted no podría llegar a un grupo en cada ciudad y en cada estado y en cada, ¿no? Pero ¿cómo es posible poder llegar a grupos pequeños, tal vez, de nuestras comunidades, nuestros apostolados, por medio de una interpretación, que ayer creo que es lo más importante que se me ha quedado, o sea, de una interpretación correcta de los hechos hacia los demás? O sea, aunque tengamos este material, ¿con qué llegas? ¿Cómo te presentas a esto? A ver, yo creo que YouTube hace una labor estupenda. Yo estoy aquí gracias a YouTube. Y después Facebook hace otro tipo de labor, ¿eh? Y después, o sea, que todo este tipo de cosas hoy en día con Internet están más fáciles. De hecho, Métase y vea la Yahweh. Exacto, les platicas un poco. bueno, ese es un modo, pero a lo mejor el único que tiene que explicar estas cosas o que sabe explicar estas cosas no es Yahweh. Vosotros, cada cual, desarrollando, haciendo, no sé, y desde luego Yahweh no tiene hoy en día medios artísticos o gráficos es muy grandes, ¿entiendes? A Yahweh, a mí me hubiera gustado muchas veces, cuando ya sabes todo esto, pues escribir una novela histórica de estas que otros escriben sin fundamentos, ¿no? Pues a lo mejor hay otros que lo pueden explicar escribiendo una novela histórica, de estas que se convierten en bestseller. O otros una miniserie, una telenovela. Hay poco tiempo, pero yo creo que todavía se puede, todavía hay tiempo. Pero recomendarle a la gente, métanse en internet y vean a Antonio Yahweh. Eso es bueno. Bueno, eso es porque hoy en día solo está Antonio Yahweh, pero vuelvo a decir que... Nosotros vamos a explicarlo como tú. Sí, no, y la cantidad que está explicando te llevarías días para explicar. A ver, más preguntas, venga. Lo que yo les quería comentar es, por ejemplo, a raíz de que yo he visto en YouTube pláticas y a mí me da más confianza en Dios. Entonces yo creo que depende mucho lo bien que estudiemos los videos de usted para transmitirlo y más bien darle esa confianza a los niños y a las demás personas. Porque si vemos el mundo como está más desconfianza, nos va a irnos a parar de un lado donde nos van a secuestrar, matar y demás, ¿no? En cambio, esto da confianza en Dios porque sabemos que Él y la Santísima Virgen están con nosotros. Bueno, yo lo primero que pretendo con todo esto es que las personas se conviertan. Quiero decir que diréis que no, pero al saber una fecha y verla con esta potencia, dice, oye, ya no puedo seguir haciendo el tonto. Es la primera conclusión. Aprovechar el año de la misericordia. Ahora empiezo a entender muchas veces que la Virgen dice, conviértanse que luego no van a tener tiempo. Mañana lo entenderéis todavía más. Hay un detalle importante y es que tenemos que considerar que tenemos un enemigo que está furioso y desvirtuando todo lo que nosotros tratamos de hacer. Yo, tal como le mandé a mi hermana los videos suyos, en orden, todo, ve esto, se lo mandé a sacerdotes, se lo mandé a muchas personas religiosas, espirituales, y ninguno vio nada, todo lo contrario. Me dijeron, no, eso es un terrorismo espiritual. Yo sí lo vi. A ver, mirar, cuando fui invitado a Perú, allí, aparte del programa que se siguió dentro de la parroquia, etcétera, pues hubo una reunión de sacerdotes, pues que tenían relación con esa parroquia. No asistieron muchos, pero evidentemente yo sabía que llegaba a dar una charla a personas que estaban opuestas. Al terminar la charla, lo podéis ver en el vídeo, porque es el vídeo complementos 11 y complementos 12, si no me equivoco, pues habían cambiado de arriba abajo. Bueno, es decir, que las personas no es que estén en mal plan, sino simplemente que no se les ha explicado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, esto es una realidad, ¿no? Entonces, hay que abrir la mentalidad. Bien, sí, tienen que abrir la mentalidad. Y seguirá habiendo sacerdotes que digan,
y a mí me llegan mensajes, hace 4 días me llegaban mensajes de alguien que me daba, en donde el Señor dice, no hagan ustedes caso de nadie que esté diciendo fechas y no sé cuántos, y no sé. Bueno, pues allá ustedes, cojan esto y luego cojan ese mensaje. Vuelvo a decir, si esto se tiene que decir que no funciona, lo tienen que decirse con argumentos. No se puede decir, así sea la Virgen, así sea el Señor, porque eso, para mí esto es criterio de discernimiento. Y el que se opone a estas señales, que son de la Sagrada Escritura, lo primero que yo estoy diciendo, entonces, esa manifestación no es cierta. Ese mensaje no es del cielo. Porque es lógico que ante este planteamiento vengan mensajes demoníacos a demolerlo. Y desde luego no se van a presentar como mensajes del demonio. Por tanto, todo esto pues lo vamos a seguir viendo y es irremediable. Ahora, la verdad tiene su fuerza. Acordaros del río. Empezó como una fuente, que se convirtió en río y lo iba sanando todo. Pues eso es la verdad. Ese es el río de Ezequiel, que sale del templo. Esa es la Virgen de Guadalupe. La Virgen hará su caminito con todo esto. Conmigo hizo que me preguntara, ¿qué quieres decir con las estrellas? Y de eso pues han pasado a lo mejor 7 años, 8 años. Pues he leído mucho, pues hice muchos esquemas, muchas cosas. Me gustaba el tema de la astronomía, me iba sacando. Y poco a poco vas hilando el cuento, las cosas. Y llegó un día en donde el primer asombrado fui yo. Casualmente eso ocurrió después de una peregrinación que me invitaron y por primera y única vez estuve en Medjugorje. Yo entiendo que esto también ha sido una gracia de la Virgen a través de la aparición de Medjugorje. Por tanto, yo no voy a decir que si Medjugorje es cierto o no, pero yo he recibido unas gracias importantes que se están en este momento viendo los frutos. Por tanto, bueno. Yo escuché a un sacerdote diciendo que en el momento en que en Medjugorje cesaran las apariciones, también iba a ser una pauta para que se desencadenaran los acontecimientos. También sabemos que en Medjugorje a los videntes se les han revelado 10 secretos y hay uno que le falta un secreto. ¿Eso lo usas tú a veces como pauta para guiarte o nos podría dar también una pista? ¿O qué sabes de eso? A ver, vuelvo a decir, por mucha aparición que sea de Medjugorje, por mucho secreto que haya en Medjugorje, la Sagrada Escritura es más. Y lo que yo aquí he enseñado es Sagrada Escritura y programas de ordenador, que yo no puedo alterar el movimiento de los... Por tanto, me sirve esto como criterio de discernimiento hasta de lo que vengan a decir. ¿Por qué no lo han dicho? También me sirve como pensar por qué todavía no han dicho los secretos de Medjugorje. No lo sé. Y entonces eso también me puede hacer pensar en cuál puede ser el contenido de los secretos de Medjugorje. Por el hecho de... Bueno, pero lo fuerte es la Sagrada Escritura. Lo que es inamovible es la Sagrada Escritura. Y todo esto no está más que basado en la Sagrada Escritura. Esa es la... Por tanto, para mí, ni esta aparición ni aquella. Si queréis decir cuál es la que termina cerrando todo, o cuál es la única pista de revelación privada, al final viene de Garabandal. De Garabandal, es decir, jueves, tontería aparentemente. Pero cuando lo llevas al ordenador y metes ese dato, dices, no, tontería nada. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que en algunos grupos de oración que tenemos, me trajo aquí el haber sabido que el señor Yahweh venía. Vengo de la ciudad de León, porque estoy tan interesada, porque yo conozco todos sus videos desde el primero, hace muchos años que lo sigo. Tengo todos sus... Y lo único es ver sus videos 1, 2, 3 veces hasta entenderlos para poder resumir y poder explicar a las personas, y son las personas
de más bajos recursos los que más creen y los que más tienen interés. Y les digo, es que necesitan dedicar tiempo. Y ahorita es el que no han en ningún lado. Pero el tiempo es lo que les va a decir todo esto y les va a dar la pauta para todo. Y ahorita la Virgen nos está diciendo no hay tiempo, y el tiempo no es tiempo. Entonces ahora sí dediquémonos a lo que realmente tenemos que hacer. Y por eso es que yo estoy aquí. Vine de León porque dije, es que cómo no voy a ir si yo soy, pero yo creo al 100 en lo que él está diciendo, por todo lo que dice. Para mí eso es una señal de la divinidad, vamos. Y comprar, Juan Antonio, comprar los packs. yo quería que nos pudiera decir, conozco su postura y es muy buena, del Santo Padre Francisco, porque hay un ambiente, aún gente que está en grupos de oración y todo, siguiendo sacerdotes, una mala interpretación del Papa Francisco. Vuelvo siempre a la Sagrada Escritura. Si el Santo Padre fuera el falso profeta, tendría que cumplir unas señales que están en la Sagrada Escritura. Y no cumple ninguna. Es decir, ¿ha hecho bajar fuego del cielo? ¿Lo dice o no lo dice el Apocalipsis? Que el falso profeta hará eso. Bien. Segundo, San Juan Bosco dio en sus sueños y tal los dos pilares que habría en los últimos tiempos. Uno, la Santísima Virgen, otro, la Eucaristía. ¿Este Papa ama a la Virgen? Sí. El primer día de su pontificado, ¿qué hizo? A las 8 de la mañana, ¿qué pidió de consagrar a Fátima su pontificado? ¿Quién ha sido el primer pontificado que ha rezado el rosario públicamente en la Plaza de San Pedro? ¿Quién ama a la Virgen de Guadalupe? ¿Vale? Eso de la Virgen. De la Eucaristía. ¿Quién ha propuesto horas de oración en la plaza pública, en la plaza de San Pedro, para evitar la guerra de Siria, para evitar la guerra de tal? Entonces, señores, si sigo los criterios de discernimiento que me da la Sagrada Escritura, que me dan los santos, no sé de dónde se están sacando. ¿Qué pasa? ¿Que no les gusta el estilo con que predicó en Estados Unidos? ¿Hemos llegado a ese nivel de criterio de discernimiento del falso profeta? Entonces tengo que decirlo, pero a mí me parece muy grave que personas que han ayudado mucho a la comprensión del tema de los últimos tiempos, pues que ahora, pues en sus programas de televisión, en sus cosas, son risita, jijiji, jijija. Dice, es que está todos los días viniendo para allá, viniendo para acá. Es que lean ustedes el estudio de no sé quién y de no sé cuántos. Pues, señores, ¿y por qué no leen la Sagrada Escritura? Lo primero, si son ustedes especialistas, díganme en dónde encaja en la Sagrada Escritura este Papa. Entonces, todo lo demás, además es que estamos hartos de ver manipulaciones sobre las frases pero todos los días manipulaciones. Y voy a decir, cuanto más eclesiástico es el manipulador, más teológico lo viste. Es una vergüenza. Entonces, no. Yo, en este tema, creo que nos estamos jugando lo que el Señor decía en el Evangelio. Estamos, al atacar al Papa, se está pecando contra el Espíritu Santo. Porque el que guía a la Iglesia es el Espíritu Santo. Ni el Papa, ni el obispo, ni el párroco, ni nadie. El que guía a la Iglesia es el Papa, el Espíritu Santo. Por tanto, si atacamos al que guía la Iglesia, legítimamente, estás pecando contra el Espíritu Santo. Y es el pecado que no se perdona. Así de sencillo y así de fuerte lo digo, con todas las letras. No es ninguna tontería esta especie de confusión que se quiere introducir. Y yo me opongo a ella desde el día 1. Y estoy, últimamente, pues eso, sorprendido de las torres que están cayendo en ese juego, en el juego de atacar al Papa. Es más,
desde el punto de vista profético y siguiendo las cosas que yo digo, me encaja totalmente que este sea el Papa del tercer secreto de Fátima. Y por tanto, voy a decir, a mí que me presenten al Monseñor de Kazajstán como último sabio, me parece una locura, porque él se dedica a criticar, en su último informe, se dedica a criticar al sínodo. El Espíritu Santo no prometió su asistencia al sínodo, prometió su asistencia al Papa. El Papa todavía no ha hablado y el Monseñor de Kazajstán tiene que estar hablando como si el Papa hubiera hablado. Una vergüenza. Una vergüenza. Y entonces 27 señores... Lo peor es que le suelen seguir a este tipo de planteamientos la gente de comunión diaria. Los que teóricamente deberían estar dando ejemplo. Entonces, es muy serio, y yo me opongo, y digo, hablando proféticamente, vamos a ver cómo este Papa no solo no se desvía de la doctrina tradicional, como quisieran que muchos de los que están hablando que se desviara para descargar el último... No solo eso, no solo no se desvía, sino que va a ser el Papa mártir, que llega, y el Papa que va a declarar el quinto dogma mariano, el Papa mártir, el Papa que va a ser matado por un grupo de soldados que le disparan tiros y flechas. Y que casi, como os he enseñado, la astronomía sagrada marca casi las fechas donde eso pueda ocurrir. Entonces, a mí me parece todo esto, me parece que debemos ser de verdad verdaderos defensores de la integridad y debemos actuar como actuaron en algunos casos, como actuaron los hijos... Noé se emborrachó un día. Anda que no ha habido papas que no han hecho cosas malas, ¿verdad? ¿Qué hicieron los hijos de Noé? Unos lo taparon y otros se burlaron. ¿Qué recibieron unos y qué recibieron otros? Que vayan a la Sagrada Escritura y lo lean. Aquí está pasando algo de eso. Yo no digo que todas las palabras del Papa sean un acierto inmediato. Ahora, lo que hacen los buenos hijos es lo que hicieron los buenos hijos de Noé, no es lo que hicieron los que se reían. Por tanto, sin desconocer lo que hay, no se puede dedicar uno a atacar así, a sembrar la confusión, a pecar contra el Espíritu Santo en último término, a pecar contra el Espíritu Santo, y lo digo con todas las palabras. Lo siento por los que lo hacen.